Hola, bienvenidos todos una vez más a uno de nuestros conversatorios. Mi nombre es Debbie Jaffe, directora ejecutiva de Endeavor en Perú, y junto a mi equipo estamos contentos de poder recibirlos en este espacio virtual, inspiracional y educativo. Desde Endeavor estamos comprometidos con la misión de desarrollar el ecosistema de emprendimiento del país, y en esa línea creemos que es clave generar oportunidades de inversión y promover una cultura de cooperación para lograr un mayor impacto. En este caso, el panel de hoy se da en el contexto de nuestro Matchmaking, un evento anual donde conectamos fondos de capital de emprendedor o VC, como lo conocemos, con emprendedores que estén levantando entre 500,000 y 5 millones de dólares. Hoy, un día antes de que se den estas reuniones, estamos sentados con expertos para conversar sobre los retos que conlleva que una startup levante capital en la región. Para ello, hoy contamos con 4 invitados excepcionales. Luis Abulú es un emprendedor en Endeavor y fundador de Certica. Es director de Endeavor Perú y partner de VC Salcantay Ventures. Jimena Pardo es una partner de fondo de VC AllVP y cofundadora de Carrot, un servicio de autos compartidos. José Bonilla, emprendedor en Endeavor también, es CEO y cofundador de Chipper. Y Luis Fernando Ortiz es emprendedor de nuestro programa Scale Up y CEO y cofundador de DTX y cofundador también de SC Ángel, el primer fondo de inversionistas ángeles de Bolivia. Bienvenidos y gracias por compartir su tiempo con nosotros. Mientras van encendiendo sus cámaras, por favor, no quería terminar sin agradecer a nuestros auspiciadores: Credit Suisse, Microsoft, Amazon Web Services y ProAnnovate. Pues gracias a ellos podemos seguir creando estos espacios de valor para el ecosistema. Y ahora algunas palabras adicionales. Buenas tardes, mi nombre es Marco Pacheco, soy banquero responsable del negocio de financiamiento para América Latina. En nombre de Credit Suisse, queremos felicitar a Endeavor Perú por la gran labor que están realizando y agradecerle por la facilitación de esta plataforma para intercambiar experiencias y conocimiento. Siendo Credit Suisse un banco de emprendedores, nos sentimos muy cercanos a los esfuerzos que ustedes realizan todos los días y reconocemos la gran importancia de su rol para el desarrollo de la sociedad y del país. Esperamos que este conversatorio les permita estar un paso más cerca de alcanzar sus objetivos. Muchas gracias Marco y Debbie por sus palabras, y con eso vamos a dar inicio al panel Levantando Capital en Latam. Les recordamos a todos que nos pueden ir dejando sus preguntas en la opción de Q&A y encontrarán en la parte inferior del Zoom. Y con eso le doy el pase a Luis. Bienvenido, Luis. Estás en mute por si acá. Perdón. Estaba diciendo, bueno, gracias Paloma y gracias a Debbie y Marco por la intro y por invitarnos a esta oportunidad. Como decíamos, tenemos un panel súper interesante, sobre todo dada la coyuntura que está pasando en los mercados de capitales privados, no solamente en Latinoamérica, pero a nivel global. Entonces tenemos acá un grupo diverso, desde venture capitalists, emprendedores de etapa temprana y emprendedores que ya han pasado por hasta la serie B. Entonces vamos a poder conversar acerca de casi toda la cadena de capital privado. Y con esto empezando un poco, Jimena, que cuéntanos un poco de tu transición de emprendedora, habiendo levantado capitales allá por los 2012, 2013, que es otro universo, y ahora de tu perspectiva de brand new VC, ¿no? Creo que un par de meses siquiera como en el fondo de Venture Capital de OVP en México, un poco qué estás viendo de tu perspectiva, de tu trayectoria, cómo ha pasado esto, pero también qué estás viendo hoy, dado lo que está pasando en los mercados. Claro, Luis, gracias. Sí, fue hace 10 años, no fue hace tanto tiempo, no me hagas ver tan grande, más de lo que soy. No fue otro universo. Pero sí pareciera que era otro universo. Yo fundé una empresa de coches compartidos que se llamaba Carrot hace una década, y creo que fue una de las pioneras del ecosistema emprendedor latinoamericano. Y en esa época
al intentar levantar capital, pues realmente nuestras opciones eran muy, muy limitadas. En México, por ejemplo, existían probablemente 3 fondos y solo 2 tenían dinero. Tuve la suerte que uno de esos fondos fue AllVP, el fondo para el cual hoy soy partner, y nosotros fuimos justo la primera inversión de AllVP. ¿Qué he visto en este cambio, no? Más que personal en la industria, ahorita les cuento un poco más de mi experiencia, pero cómo ha crecido la región latinoamericana es impresionante en estos últimos 10 años. Y ha crecido en 3 cosas. Uno es en infraestructura. Hoy Latinoamérica está mucho mejor posicionado en infraestructura de lo que estaba hace 10 años. Sé que Luis está ahorita en la Ciudad de México, así que aprovecho para poner de ejemplo la ciudad. Pero, por ejemplo, aquí en la calle ya tenemos Wi-Fi gratis, que hace 10 años era una locura, ¿no? O, por ejemplo, nosotros cuando emprendimos en Carrot, uno de nuestros dolores más grandes era el cobrar la suscripción a los coches compartidos. Y teníamos que conectarnos directamente al banco comercial que no entendía lo que estábamos haciendo y cada 15 días nos desconectaba porque era muy riesgoso. Y hoy los emprendedores, o sea, a la hora de hacer una conexión en payments, tienen todo un abanico, ¿no? Para poder conectarse y dónde y qué cobrar. Entonces, una parte es la infraestructura que hemos desarrollado en Latinoamérica. Luego, la segunda parte es el talento. Y a través de esta década también en Latinoamérica hemos visto un crecimiento en talento innovador impresionante, ¿no? Desde las empresas que ya alcanzaron este nivel de unicornio y han creado sus propios alumni. Aquí en México, muchos de los nuevos emprendedores, por ejemplo, trabajaron en Kavak. Muchos de los nuevos emprendedores argentinos vienen de OutZero. Muchos de los nuevos emprendedores vienen de Rappi en Colombia. Y además las Big Techs ya también tienen oficinas en Latinoamérica, ¿no? Google tiene oficinas en Latinoamérica, Facebook, Amazon, etcétera. Y este talento innovador no lo teníamos hace 10 años. Y por último, vemos una región que sigue siendo altamente atractiva porque seguimos teniendo muchísimas necesidades. ¿Por qué, por ejemplo, FinTech es tan grande en Latinoamérica? Pues porque todavía sigue habiendo un montón de gente que no está bancarizada, y así con healthcare y muchísimas otras industrias. Entonces, cuando juntas la parte de que ya tenemos la infraestructura, ya tenemos el talento y tenemos las necesidades, pues es este diagrama de Venn donde es una tierra verde para inversionistas. Entonces, si bien en el 2022, ya para dejarle hablar a alguien más, el dinero es más caro, y es más caro no solo para los emprendedores, sino para todos los mercados públicos también es más caro, para el que guardó su dinero debajo del colchón, pues también es más caro el dinero hoy para él. Sin embargo, si quitáramos el 2021 como un año que fue un outlier, la tendencia sigue siendo para arriba en cuanto a la inversión en Latinoamérica. Digo, hay más detalles que podemos indagar, y igual y en las preguntas en qué etapas, etcétera, pero la verdad es que la inversión sigue creciendo en Latinoamérica si quitamos este 2021, y yo creo que con estas 3 puntos que tenemos, creo que es un buen motor para seguir adelante. No, de todas maneras, y creo que es impresionante. 2012, yo hacía venture en Estados Unidos, vimos unas cosas de México y creo que habían como varios fondos pequeñitos con un programa de INADEM, o no me acuerdo si era de fondo de fondos, pero eran fondos de 2 millones, 3 millones, y que no tenían, y tampoco lo tenían para dar. Entonces era un Correcto. tema... El INADEM fue hasta el 2016, imagínate. Sí, no, y es impresionante lo que ha pasado en México, y justo esta semana estoy acá en Ciudad de México, y la cantidad de personas, eventos, fondos, un poco yendo, y la lógica de la inversión es del lado de VC, ya un emprendimiento, Carrot, que ha pasado ya por mucho tiempo. José Chipper levantó su serie Semilla 2020, hasta levantar una serie B en octubre del año pasado, justo en el pico de inversiones, que ha estado viendo ya, además de un startup, digamos, mid-stage, serie B, en Latinoamérica, en los mercados, sobre todo en la parte de levantamiento. ¿Qué estás viendo de los inversionistas o de tus inversionistas en los boards? ¿Qué están viendo y qué están pidiendo?
Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Para nosotros estuvimos de buenas, de alguna manera, porque nacimos pues en un momento donde el capital pues empezó a estar mucho más abundante de lo que había estado en los 5 años previos. Y creo que esa ola nos permitió también posiblemente hacer rondas mucho más grandes de las que podrían hacerse hoy en las mismas etapas o con la compañía que teníamos en ese momento cuando hicimos esas rondas, ¿no? También del otro lado de la moneda está pues que quienes en ese momento de pronto hayan logrado rondas muy grandes y valoraciones muy altas, hoy estarían en deuda, ¿no? Porque hoy pues con la corrección ya ese valor para poder alcanzarlo seguramente te exigen un tamaño mucho mayor de ventas, te exigen unos mejores economics, ¿no? Entonces como que también se te pone más duro estos años, este año 2022, 2023, 2024, donde vas a tener que alcanzar un poco unas metas de pronto un poco más agresivas de las que hubieras tenido que haber logrado en el pasado para ponerte al día con esas valoraciones que dieron en los últimos 2 años, ¿no? Hoy en día creo que lo más importante que ha cambiado y esto pues también creo que para mí es bueno, es que se valore mucho más la sostenibilidad y la solidez de un negocio y no solamente el crecimiento. Crecimiento, claro que es importante, compañías como las nuestras, estamos obligados a crecer, estamos en un mercado muy grande donde todavía somos el nada por ciento de ese mercado, ¿no? Sin duda, si tienes un gran producto, si tienes un gran servicio, estás obligado a crecer. Pero yo sí sentía mucho en los años anteriores que estaban pidiendo y casi que cargando un porcentaje muy alto solamente a crecer y la sostenibilidad había perdido un poco de valor, ¿no? Y eso creo que algunos emprendedores de pronto habrán caído en la trampa, ¿no? Y de pronto habrán entrado en inversiones que sean poco sostenibles y en los meses recientes hemos visto cómo ha habido pullback de muchas de ellas en esfuerzos de marketing, bajando headcount, todo eso es seguramente grasa que tenía la compañía y que no es sostenible y que para poderlo hacer han tenido que ir recortando, porque ahora la sostenibilidad tiene un peso mucho más grande, ¿no? Y para mí ese es el gran cambio que ha generado esta corrección del mercado, que es una corrección cíclica, ¿no? Básicamente esto ocurre cada 10, 12 años, no es una sorpresa para los que han estado en este mundo por muchos años que una situación de esta ocurra. El punto aquí es que las compañías nos logremos adaptar y entendamos el momento para garantizar que nuestros negocios durante estos meses o años que dure esta etapa, ¿no? Se enfoquen muy bien en solidificarse y así en el evento que lleguen a necesitar otra vez capital para seguir expandiendo, pues presenten una compañía que ya tenga economics positivos o incluso EBITDA en algunos de los mercados, ¿no? Y que se vea que es una realidad la inversión que se está haciendo en un negocio sólido y no solamente promesas futuras. No, y creo que lo interesante es, como decías, José, estos ciclos pasan. Lo raro ha sido que el ciclo anterior de bull market duró tanto, como 15 años de bull market, que es algo, o 14 años de bull market, que nunca se había visto. Los ciclos son 10, 8 años, 12 si le jalas, pero desde 2008 no hemos tenido un pullback como este. Y yendo más, Luis Fernando, tú estás en la etapa más semilla, cuéntanos un poquito acerca de Delta X, saliendo de un mercado, ¿no? Que no es de los más, digamos, activos de venture y ahora creciendo en la región. Cuéntanos cómo estás viendo del lado de tu operación, pero también del lado de capitales, ¿no? ¿Cómo están las conversaciones? Sé que has levantado una ronda, puedes contarnos sobre las rondas semilla en un contexto muy distinto y las conversaciones que están teniendo con inversionistas con vistas a futuras rondas. ¿Qué están esperando de Delta X? Bueno, muchas gracias Luis, un gusto estar con todos ustedes, gracias al equipo de Endeavor por la invitación. Mira, nosotros somos una plataforma digital de transporte de carga para la región andina. Es un modelo de negocio ya probado en otras regiones, en Estados Unidos hay varias, en Brasil
el más grande Fretebras, en México está Nuevo Cargo, Vigo y otros, pero la región andina no tiene todavía una solución como la que nosotros planteamos, así que creemos que ha sido un buen timing llegar con esta solución al mercado durante la pandemia. Nosotros lanzamos la aplicación un mes antes de la cuarentena, así que fue muy duro esos primeros días de encierro y de pensar qué íbamos a hacer, pero resultó una oportunidad porque muchos shippers grandes nos llamaron y nos dijeron, mira, tú estás al vivo con tu aplicación, consíguenos camiones. Tenemos muchos conductores con COVID, no sabemos cuándo se reactivarán, así que la verdad que nos funcionó mucho. Para conectar con el contexto de Venture Capital, nosotros hicimos bootstrapping por 2 años, Luis, el 2020, que arrancamos, y hasta el año pasado, 2021, muy flaquitos, muy lean, y ya tipo noviembre del año pasado, vimos que nuestros números estaban interesantes, estábamos casi en break-even, de hecho, con esa flacura de lean que te decía. Así que hicimos un intento de salir al mercado a levantar Venture Capital. Si bien yo sabía un poco la dinámica de VC desde el lado de inversionista ángel, con SC Ángeles, que es una comunidad de inversionistas acá en Bolivia, nunca estuve del otro lado, ¿no? Así que hice un par de llamadas y bien, como decía José, todavía en el pic de la ola quizá, cerré mi primer cheque con 2 llamadas de 15, 20 minutos. Así que nos dio mucho entusiasmo y continuamos y de repente hasta febrero, marzo teníamos como $1 millón de dólares levantados, ¿no? Así que lo anunciamos en abril, muy felices, nos pareció un trabajo súper interesante, nos tocó de todo, Bolivia es muy chico, muchos nos preguntaban, ¿y cómo tú operarías en un país comunista? ¿O qué harías si te toca narcotráfico en tus embarques con camiones? Y yo, wow, cosas que no me las esperaba, pero bueno, ahí a sortear las preguntas difíciles. Y la verdad que tenía un CRM de cientos de contactos y al final cerramos con 20, 22 entre VCs y ángeles, ¿no? Así que igual fue pero satisfactorio. Y luego viene mayo, junio. En junio, uno de nuestros inversionistas nos dice, mira, Luisfer, te sugiero hacer una extensión de tu ronda porque probablemente esto se viene duro y hasta 2024 no puedas levantar más dinero, ¿no? Así que de junio a la fecha salimos al mercado y ahí fue otro contexto. Nos ha tocado un due diligence mucho más tedioso, mucho más un escrutinio, digamos, de varios aspectos del negocio, entrevistas a mi equipo, entrevistas a mis clientes, mucho más extenso realmente. Valoraciones más bajas, nos ha tocado decir no a algunos VCs que nos hicieron ofertas. Así que la verdad que súper bueno para aprender de esta etapa. Y finalmente, y bueno, felizmente también levantamos esta extensión, pero también con una valoración mayor, pero también con un esfuerzo creo que el doble o el triple de lo que tuvimos el Q1, ¿no? Así que eso, y para agregar otra salsa, digamos, al contexto que nos tocó, es que en el ámbito local fue súper difícil el nivelar la cancha en cuanto a lo que era capital de emprendimiento, inversión ángel. Ahí te comento, la empresa de logística más grande de Bolivia, en diciembre, en este contexto que ya habíamos levantado nuestro primer cheque y estábamos entusiasmados, vino el presidente de esta compañía a nuestra oficina y nos dice, mira, Luisfer, te doy $1 millón ahora por la mitad de tu compañía. Y la verdad que no sabíamos qué hacer ni qué decir. Felizmente ya teníamos un primer VC confirmado, pero fue parte de lo que nos tocó vivir, ¿no? En esos días tuvimos una negociación de decir, mira, si yo te doy la mitad de esta empresa, prácticamente ya somos parte de tu grupo, no creceríamos probablemente con el foco de emprendedor que queremos tener, y bueno, todo lo que ya saben la audiencia acá, ¿no? De los problemas que eso hubiera generado, ¿no? Finalmente, ellos invirtieron, el presidente de esa compañía entró como ángel, pero el grupo no, y bueno, creo que fue lo mejor para todos, y ahora ojalá sea uno de nuestros clientes también como usuario de la plataforma. Buenísimo. Y justo pensando, y ahora que ya has levantado la ronda, puedes tomarte ese respiro de ese lado, ¿no? Pero como un emprendedor nunca respira tanto. ¿Qué estás viendo de priorización? Como veíamos antes, decía
José, no hay desde sustainability o profitability o rentabilidad, unit economics o crecimiento. ¿Qué estás viendo en los siguientes? Y nadie sabe cuánto va a durar digamos, este mercado, ¿no? Hay gente que dice a mitad de 2023, hay gente que dice hasta 2024, pero ¿qué estás priorizando ahí en crecimiento, sostenibilidad, expansión, sobre todo de un mercado, o sea, chico, pero lo estás creciendo por toda la región, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, Bolivia no solo es chico, también, como tú decías, después de 12 años tuvimos una caída en el mercado. Bueno, en Bolivia creo que eso pasa cada 12 meses quizás. No es solo una crisis económica, sino política también, ¿no? Son mercados pequeños, pero también muy volátiles. Y quizá ahora últimamente se ha visto también en Perú, en Chile incluso. Así que ese es el contexto en el que estamos y en el que creo que sabemos jugar. Y por lo mismo nuestra prioridad es seguir creciendo, por lo early stage que somos y que estamos, pero también con un ojo en seguir siendo muy cuidadosos con la caja, tal como fuimos el año pasado. Creo que fue una gran ventaja hacer bootstrapping por 2 años, nos mantuvo esta mentalidad de ahorrar, de no excedernos en prácticamente nada. De hecho, uno de nuestros valores como cultura es que queremos ser frugales, es decir, gastar muy poquito, porque nos movemos en una industria donde el transporte es un commodity, márgenes bajos, una industria muy fragmentada y competitiva, y probablemente va a ser así siempre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantener esa línea y creo que como equipo lo tenemos bien interiorizado. Así que en definitiva, seguir creciendo, pero también ojalá recuperar un EBITDA positivo el próximo año o inicio del 2024. Ahora, eso tiene un balance con expandirnos, ¿no? Ahora empezamos a operar en Perú, luego ojalá estemos también en Chile y Colombia, y eso sin duda va a ser un gasto mucho mayor al que actualmente tenemos. Así que vamos a tener que ir regulando a medida que operamos en esos países. Y bueno, para cerrar, siempre con un ojo en el runway, no queremos llegar a una situación de crítica por si los mercados de capital siguen comprimidos el próximo año. Así que es también balancear ese riesgo que puede haber de no levantar todo el próximo año, quizá. No, correcto. Y José, ustedes levantaron una ronda grande con fondos crossover, me acuerdo que Tiger, no me acuerdo quiénes más estaban, pero me acuerdo que estaba Tiger. Y hay cierta expectativa, ¿no? Eso es, a veces cuando uno firma esas rondas es como que ya tienes expectativa de que vas a hacer algo mucho más grande. ¿Cómo están viendo ahora ese balance, ¿no? Crecimiento, sostenibilidad, ustedes tienen como un network mucho más no solamente software, es software, servicio, el e-commerce, etcétera, ¿no? ¿Cómo están viendo los siguientes años para continuar operando o levantar capital, de ser necesario? Sí, te lo resumo en una frase que me dijo Hernán de Kasek hace unas semanas que hablé con él. No debería salir ni una sola orden por la puerta de una bodega en la cual no ganemos algo de plata, ¿no? Y eso te resume en esa sola frase la mentalidad y la responsabilidad que hay de seguir creciendo un negocio, ¿no? Seguramente no al 25% mes sobre mes como exigían hace 2, 3 años, pero a un ritmo de startup, ¿no? Tampoco puede ser al 5% anual, porque pues no estarías realmente al ritmo que necesitas para poder ganar mercado, pero vas a tener que usar toda tu creatividad para que desde el punto de vista estratégico y también desde la ejecución, esa compañía, en el caso nuestro, pues, logre que cada orden que sale por esa bodega genere unos dólares y que no estemos simplemente sacando órdenes por la puerta para vender más sin tener conciencia de cada una de ellas, pues cuánto nos está dejando. Yo creo que ese es el gran cambio y la gran exigencia que existe ahora para nosotros y creo que para cualquier compañía que esté. Por eso la producción creo que si lo tomamos de forma positiva, ¿no? Para crear compañías mucho más sólidas, las que logremos salir al otro lado de este momento de crisis
pues posiblemente podremos tener una gran oportunidad de ser esas compañías que ya con una escala grande en los mercados en los que estamos actualmente, con un modelo de negocio sólido, ¿no? Podrán ser llamadas, ojalá, a empezar a encaminarse a ser los futuros Mercado Libres, a ser los futuros Rappi, a ser las futuras compañías que dominan una región, ¿no? Y creo que este es el momento para pensar de esa manera, este es el momento para como decía Luis, ser lo más frugal posible, invertir en lo que sabes que tiene retorno y lo que de pronto tiene un largo plazo, muy largo plazo, o no tiene mucha certidumbre de lo que te puede retornar, pues dejarlo para después, ¿no? Y muy similar a cómo están actuando hoy en día los fondos de inversión, ¿no? Que de alguna manera están mucho más conservadores, pues asimismo las compañías en sus inversiones hacia adentro, en las inversiones que hacen hacia adentro, pues también tienen que actuar de una manera mucho más conservadora y tomar decisiones mucho mejor informadas y no solamente hacer proyectos o innovar porque hay dinero para hacerlo. Y justo pensando lo que decías de que las exigencias de los fondos, Jimena, del lado de Venture, un fondo como Olipi, ya con varias success stories, ¿no? Corner Shop, el éxito más grande en Latinoamérica y muchas compañías que están creciendo. ¿Qué le están diciendo a las compañías del portafolio? En cómo operar, en qué ven en el mercado, si van a seguir apoyando en insider rounds, etcétera, y cómo están manejando las compañías eso. Claro, pues construyendo sobre lo que José explicó bastante bien, me parece, y lo veo en toda la industria, ¿no? Me parece que los buenos managers a principio de año pudieran tener visibilidad de lo que estaba pasando y tomaron decisiones difíciles, como estoy segura José lo hizo, en donde pues es renegociar con partners, quizá algunos layoffs, todos vimos en la industria, ¿no? Fuimos testigos de eso. A lo mejor ciertas líneas de negocio que, como bien José explicaba, que hacen sentido en un futuro, a lo mejor hacían sentido en una manera de branding, pues eliminarlas y prácticamente apretar el cinturón y ponerse en una situación en donde pudieran tener un runway mucho más largo para que lo que dure este downturn, ellos pudieran enfocarse en lo que realmente debería de enfocarse un emprendedor, que es en operar y en trabajar y en crecer la empresa. Entonces vemos que muchos de los emprendedores, eso fue lo que hicieron este año y si bien pues hubo muchas rondas en extensiones que justo les ayudaron a comprar esos meses, no salieron a buscar capital. Eso en la parte ya un poco con un que sí vimos este año, fueron muchísimos pre-seeds y seeds de proyectos muy buenos que aunque el dinero hoy es más caro para todos, pues de todos modos nunca hay un buen momento para emprender y eso en Latinoamérica lo sabemos muy bien. Entonces, eso es lo padre también de nuestra región, ¿no? Que es como, bueno, pues cuántas crisis en cada uno de nuestros países hemos vivido, ¿no? Entonces, si el emprendedor esperara para que política y económicamente y macroeconómicamente estuviéramos en las condiciones adecuadas, pues no tendríamos los chippers, no tendríamos los kebabs, no tendríamos los corner shops, no tendríamos los Bitsos. Entonces sí vimos muy buenos proyectos a etapas muy tempranas y lo que yo veo es que también hay muchos fondos que siguen muy interesados en Latinoamérica. Todo y que algunos, pues todos nos llegan en los chats y demás, ¿no? Que sabemos los que han tenido pérdidas y no. Hay mucho dry powder y mucho dinero que todavía sigue interesado en Latinoamérica. Entonces, me parece que el siguiente año y el siguiente año van a poder ser unos muy buenos años para los emprendedores que logren sobrepasar este bache. Me emociona verlo porque, pues, si bien de la resiliencia, los que estén mejor parados van a ser los mejores emprendedores y con empresas más sólidas que estén resolviendo necesidades y que probablemente vayan a lograrlo y armarlo en grande.
Correcto. No, y algo que también hemos visto, si ves la data, mucho de la retirada de capital ha sido en las rondas más tardes, ¿no? En las series Cs, en las Ds, ni siquiera en las Unicorn Rounds, que venían rondas gigantes, pero en actividad, toda la data en semilla sigue muy activo, sigue habiendo muchos deals. Lo que sí ha pasado, ahora hay mucha más, como decía Luis Fernando, exigencia. Antes, esos FOMO rounds, que aquí hay un term sheet, fírmalo, y luego te paso el deck, ya no existen, ¿no? Ahora veamos cuál es el plan. No es que tengas un Unit Economics hoy, pero cuál es tu plan para llegar a Unit Economics. Entonces, con eso en los 5 minutos que nos quedan, vamos a una ronda un poco rápida y empezando, creo que desde upstream a downstream, es decir, del lado de VC, luego a serie, mid-stage, startup y a semilla. Hoy a un emprendedor que está, y muchos de los que están en el matchmaking son como que late seed, serie A, con lo que usando el mercado, ¿qué es lo que deberían, una cosa que le digan a ese emprendedor o a esa emprendedora, qué es lo que tienen que tener hoy, fin de Q3 2022, en la coyuntura actual, en los siguientes meses para terminar de levantar su ronda? Si quieres, no creo que Jimena está con conexión, ¿Era pero para todos la pregunta sí, sí, o...? empezando de Jimena, José y luego Luis Fernando. Que no estoy con conexión. No. No, pues mi mejor consejo sería que se enfoquen en construir una solución para algo real. Dale, creemos que perdió a Jimena un rato. José, de tu lado, un emprendedor piensa en ti hace 2 años, pero en una coyuntura como la actual. ¿Cuál sería, digamos, el primer consejo que le darías a un emprendedor? Mira, esto se lo he dicho a varias personas que conozco, con las que he hablado en los últimos meses, y es que su plan B sea levantar una ronda o levantar un safe, y que su plan A sea el plan de Luis en sus primeros meses o años, ¿no? De tener una compañía que tenga mucho más control de su destino, ¿no? Y no dependa de una ronda para continuar. Pero al final, en esas etapas, pues más que una compañía, tienes un proyecto, y al ser un proyecto con tanta fragilidad, ¿no? Con tan poco dinero todavía, con un mercado tan pequeño, de pronto muchas cosas todavía no están validadas, están aprendiendo, está construyendo las bases de ese potencial negocio, de esa potencial compañía. Si la esperanza es que levanten un capital para continuar y eso no ocurre, pues ese proyecto se va a morir a las 2 semanas. Entonces, a todos les he dicho, sin excepción, ojalá el tema de la ronda o lo que estén buscando levantarse a su plan B. Lo primero es tener un negocio que en esta etapa, o un proyecto que en esta etapa ustedes tengan mucho más control de su destino, ¿no? Pronto un poco alineado con lo que dice Jimena, de se enfoquen en crear un proyecto que genere valor, ¿no? Como que esté enfocado en realmente solucionar un problema, no un proyecto que esté diseñado para levantar dinero. Dale, eso. Y Luis Fernando, para cerrar la ronda de preguntas, igual, es decir, los emprendedores que están ahora en el matchmaking o el resto, sobre todo en mercados como Perú, Bolivia, que recién están empezando esta carrera en venture, ¿qué les darías como consejo para los siguientes Qs en levantamiento de capital? Yo les diría, Luis, que van a necesitar mucha tenacidad. Es muy común que nos digan dónde queda Bolivia, o qué hay de interesante en Perú, qué es Paraguay, y no es para enojarse, simplemente no estamos en el radar, no estamos ni a 10 años quizá de México, Brasil, Colombia, ¿no? Así que mucha tenacidad. Si no es una, es otra. Si no es 3, es 10. Pero hay que hacerlas todas esas llamadas, hay que hacer todas esas presentaciones. Y no tiene atajo esto. Hay que hacer el camino como el que tú tienes en tu foto. Cuesta arriba, difícil,
pero hay resultados. Es cuestión de tener esa tenacidad hasta que las cosas vayan saliendo por el lado de fundraising. Totalmente de acuerdo. Sí, y creo que va a ser lo que hay mucho ahora es incertidumbre, ¿no? No, y es creo la parte más difícil para inversionistas. Los inversionistas saben lidiar con el mercado así, saben lidiar con el mercado asá, pero cuando hay incertidumbre es donde uno no sabe, por ejemplo, dónde poner el precio de una ronda, cuándo va a venir la siguiente ronda para hacer el planeamiento del runway, etcétera. Entonces creo que es lo que ahora está más complicado con el tema de recesión global, inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para pasar, veo que Paloma se ha reconectado. Habíamos reservado los últimos 20 minutos de esta hora para Q&A y veo que han llegado un par de preguntas acá en el chat, pero Paloma, si puedes como direccionarlas o contarnos sus preguntas. Mil gracias, Luis, por ayudarnos a moderar este panel. Tenemos algunas preguntas del público. Voy a empezar, es abierto y el que quiera de los panelistas responder, bienvenido. Luis Fernando Bravo nos pregunta ¿qué piden hoy al momento de levantar una ronda seed? Luis, tú también puedes responder, ¿eh? Ya. Mira, si quieren del lado de VC, voy a responder. Nosotros invertimos en etapa semilla, no en seed. Es, uno, es decir, solucionarle el problema, o solucionarle la vida a alguien. Como decía, creo que José, es decir, hay muchos proyectos que son como, es que porque va a ser grande, es grande porque va a ser grande, porque mira esta ronda que se levantó aquí, yo quiero hacerlo igualito, es tener claro quién es tu cliente y cuál es el customer success, cuál es el impact que estás teniendo. Y en cierto modo hay una manera de medirlo o premedirlo, o ya tiene cierta validación, en semilla, no en presemilla. Y ya alguien que ha dicho, sí, esto me gusta, sí, esto lo quiero, y poder validar eso. Y la otra parte es tener claro el monto de capital que necesitas. Lo que ha pasado mucho es estas rondas, le digo inflación de ronda. Las rondas cada vez son más grandes para poder salir al mercado y decir, levanté la ronda más grande de Logistics Tech en Ecuador, por decir un nombre así. Simplemente para decir, necesito más capital. Y esto ha creado no sé, una espiral de evaluaciones, de capital, que se ha descarrilado, ¿no? Entonces, acuérdate, cualquier capital que estés levantando es dilución para ti, ¿no? Entonces, eso creo que es... Yo complementaría, Luis, con también el equipo y por qué ustedes, porque en etapas tan tempranas donde todo va a salir al revés de como lo estén planeando, nosotros invertimos mucho más en los equipos que en el business, lo que quieren lograr hacer. Por ejemplo, si es una fintech, pues que haya una parte del equipo que sea muy fin y otra parte que sea tech. Sí, y eso luego nos pasa en Latinoamérica, ¿no? Creemos que los administradores podemos hacer las empresas de tecnología y realmente lo que buscamos son equipos que se complementen en lo Sí, yo quisiera agregar y subrayar eso que dice Jimena, de que cuando estás temprano y te está yendo bien, quizás te entusiasmas con que ya está good enough el producto, ¿no? Pero realmente requiere mucho foco a que tu producto esté como el cliente lo quiere, lo necesita, pero también estable. Así que nuevamente no hay atajo, hay que sufrir los que no somos técnicos, de aprender, de estar encima y ver que realmente el producto esté donde queremos que esté o donde lo visualizamos. Y eso implica estar muy cerca del equipo técnico, ojalá tener un co-founder técnico. Y creo, como dice Jimena, no es tan fácil en nuestra región, pero no hay atajo, hay que hacerlo. Gracias por ayudarme a responder esa pregunta. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, les vamos a pedir llenar una encuesta. Esto es muy importante para nosotros porque nos ayuda a seguir mejorando en la calidad de contenido para ustedes. Así que, Osar, ¿me ayudas lanzando el poll? A mí no me deja votar, pero... Sí, los panelistas y anfitriones no podemos. Bueno, y con eso voy avanzando con la siguiente pregunta, y es, Juan José Aguilar nos pregunta si es recomendable aguantar esta crisis con un bootstrapping y luego ya levantar una ronda mejor posicionados el próximo año.
Y finalmente en esa línea es cómo saber cuándo es el momento correcto para buscar un fondo. ¿Para quién es la pregunta? ¿Cómo, perdón? ¿Para quién es la Está pregunta? abierta. Si quieres empezamos contigo y... Mira, si necesitas capital, lo que estamos haciendo todas las compañías, si necesitas capital, levanta capital como sea. No hay que ponerse, disculpen la peronada, no hay que ponerse ficho, porque necesitas capital para hacer lo que tienes que hacer, y los términos hoy no son los perfectos, los lindos. Igual estamos en mucha mejor situación que 2012, ¿no? Donde las valuaciones eran menos de 1 millón, y se crearon compañías gigantes, los Clips, etcétera, que salieron de ahí. Entonces, si necesitas capital, tienes que tenerlo. Si no necesitas, y ahí va lo que decía Luis Fernando y José, si no necesitas, aguanta. No sabemos cuánto hay que aguantar, yo diría por lo menos 18 meses o 1 año como mínimo, 18 meses para estar seguro, y tener, ya sea de tus clientes con revenue o ajustando costos, tener esa capacidad de aguantar un tiempo. El momento para salir, en mi opinión, es cuando uno, tengas un plan de qué vas a hacer con él, B, tengas una necesidad latente pronto de gastar el cash, y C, cuando como decía Luis Fernando, como que tu performance te ayude a contar la historia. Que sea congruente con lo que estás haciendo, estoy creciendo, Entonces, tenga ese punto de inflexión para poder levantar capital. Gracias, Luis. ¿Alguien quiere agregar sobre eso de los panelistas? ¿O paso a siguiente pregunta? Paso, creo. Ya, perfecto. Ahora para Jimena, te preguntan qué tendencias ves en el mercado de VC y hacia alguna industria en particular que creas que está creciendo o viceversa. Sí, bueno, FinTech es muy grande en Latinoamérica y de FinTech el número 2 es e-commerce. Ahí vemos esa tendencia muy fuerte, a diferencia de otros mercados donde vemos que hay muchos más proyectos de sustentabilidad que en Latinoamérica no vemos tanto. Luego también hay matices por países, por ejemplo, en Argentina vemos mucho que respeta también una coyuntura del país. Te estamos perdiendo, Jimé. Y bueno, la pandemia. Jimé, ¿me escuchas? Creo que hemos perdido a Jimena. Sí, ahora sí. Bueno, creo que ya va para cerrar. Luis, tengo una pregunta para ti. Y es que con respecto al contexto actual, ¿cómo es la actitud de los emprendedores frente a esto, ¿no? En las reuniones que vienes teniendo. Y creo que Jimena acaba de regresar, si puede, no sé si con la conexión, que nos quedamos perdidos en FinTech e e-commerce, y puedo responder por Sí. Sí. Creo que sigue con problemas. No, pero sí. Sí, perdón, voy a quitar disculpa. Sí. Pero sí, veo mucho FinTech, mucho e-commerce, mucho health, que responde también a que acabamos de pasar una pandemia, entonces todos fuimos testigos de las necesidades que ahí tenemos. Y luego veo muchos matices locales, dependiendo el país. Por ejemplo, en Argentina veo un boom cripto que responde a la coyuntura del gobierno y la economía argentina. En México veo mucho de nearshoring, que también responde al contexto del tropicalizar en el exchange entre México y Estados Unidos. Pero la verdad es que en Latinoamérica tenemos tantas necesidades y en tantas industrias que me parece que hay es un terreno verde para poder emprender. Totalmente de acuerdo. Gracias, Jimé.
Luis, voy a ir un ratito a los emprendedores antes de volver a ti. Y es preguntarle, puede ser tanto para Luis Fernando o José, ¿cuál ha sido el principal reto o el reto más grande que han tenido a la hora de levantar capital que podrían compartir con la audiencia? Voy primero, José. Creo que superar un cierto estigma o desconocimiento de nuestro mercado. Como decía hace un momento, nos tocó responder varias preguntas como la del ejemplo de qué pasa si transportamos droga o cómo es operar en un país comunista, que quizás son como stretch out de nuestra realidad, ¿no? Que no es tan así, pero quizás desde California o de incluso Miami nos ven mucho más salvajes y extremos, cuando en realidad igual acá hay un dinamismo de la economía, igual se mueve mucha carga, los contenedores, los minerales, somos una región andina muy exportadora de minerales y alimentos, y todo eso requiere soluciones de logística, ¿no? Así que creo que aterrizar ese contexto y esa realidad a una expectativa quizá más global que tienen los VC ha sido parte de nuestro desafío como Delta X. Gracias, Luis. Bueno, para agregar, a mí también ese reto de Luis nos ocurría mucho, especialmente al principio, ¿no? Donde tú recibes preguntas como, bueno, ¿por qué la gente no va a Walmart? Y bueno, esto es claramente, me toca hacer una pedagogía muy profunda de la situación latinoamericana, ¿no? Porque las tiendas son importantes, qué compran allá, quiénes compran. Y nos tocó construir una historia. De hecho, teníamos uno de los documentos dentro del deck, se enfocaban en contar eso, en contar ese contexto para poder mostrarle la realidad nuestra y por qué pues, el segmento que nosotros estábamos atendiendo no había sido todavía reemplazado por Walmart y posiblemente nunca lo fuera a hacer, porque naturalmente resuelve una necesidad de una población que esa es la mejor solución para él, ¿no? Pero para agregar a eso, creo que uno de los principales retos que tiene uno al momento de levantar capital es poder escoger y sentarse y dedicarle tiempo al partner correcto, ¿no? A escoger el fondo y el partner que realmente necesita para ese momento. No llenar simplemente el pipeline de 100 fondos por llenarlos, cuando muchos de ellos no tienen interés, muchos de ellos no están activos en la región, muchos de ellos no están hablando con una persona que te puede realmente ayudar, muchos de ellos, pues en una etapa temprana, no tienen tiempo para dedicarte y uno al principio quisiera tener, o por lo menos en el caso nuestro, fondos y personas que puedan dedicarte tiempo a esas primeras etapas, ¿no? A ayudar a construir el equipo, a construir las bases del negocio, ¿no? Como que no es solamente un tema de reporte mensual o trimestral, sino que quieres tener a la gente mucho más activa, ¿no? Creo que el reto grande que uno tiene al principio es escoger esos buenos socios que en un momento inicial, en una etapa temprana, te guíen y sean esas personas que tienen la experiencia para que no cometas errores que seguramente muchos habremos cometido, para que la compañía esté bien estructurada y vaya en el camino correcto para estar bien preparada para futuras rondas, ¿no? Porque ya una vez uno hace la primera ronda, ya tendrá que hacer la segunda y la tercera hasta que o la venda o haga una IPO, ¿no? Entonces ya el que se metió en esto, se metió hasta el final. Entonces tienen que estar muy bien preparados al principio para que esa posibilidad no se le caiga por de pronto malas decisiones, por desconocimiento que se tomen en las etapas iniciales. Gracias, José. Buenísimo. Y bueno, y ahora sí, Luis, para cerrar, era con respecto al contexto actual, ¿cómo es la actitud de los emprendedores con los que te vienes juntando, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Mira, siempre he dividido el emprendedor en dos emprendedores. El emprendedor porque quiere emprender y el emprendedor porque de repente se ha puesto de moda emprender. Y es como el cool job en Stanford, ya nadie quiere ir a McKinsey, todo el mundo quiere hacer el startup o entrar a VC, ¿no? El que quiere emprender se le nota en los ojos, se le nota en cómo presenta, se nota en que lo que le interesa y lo que le hace hervir la sangre es el problema y resolver ese problema, ¿no? Entonces, esos emprendedores súper enfocados, saben que la situación
como decía Luis, crisis es el normal en Latinoamérica, ¿no? Entonces es porque esté difícil levantar capital, no significa que no vayan a emprender, no significa que no vayan a remangarse las mangas y estar en esto todos los días, etc. Entonces, esos emprendedores sí creo que la crisis, como si es parte de vivir en Latinoamérica, en todos nuestros países, pero van a seguir haciéndolo porque esa necesidad de resolver ese problema. Hay muchos emprendedores que en los últimos años se subieron porque era como que la cosa cool emprender y lo único que se hablan con ellos es evaluación, hablan de evaluación, de fondo, de evaluación, del fondo, y esos creo que ahorita están un poco más, no sé, golpeados, pero como la conversación ya no hay tanto capital, o el capital no es tan barato o tan rápido como era antes, sí se nota que tienen más frustración. Entonces creo que acá es el que está resolviendo problemas, el que está el fondo, nuestro moto es cerrar brechas, ¿no? Invertimos en brechas y el que está cerrando esas brechas con tecnología es el que va a ganar los siguientes meses. Perfecto. Mil gracias, Luis. Y bueno, mil gracias, Luisfer, Jimé, José. La verdad que valoramos mucho que nos den parte de este tiempo, que compartan sus experiencias para que nos ayuden a desarrollar ecosistema dentro del marco del matchmaking que tenemos este año. Y con eso, un pequeño anuncio para los emprendedores que participan mañana en el matchmaking. El día de mañana estaremos empezando la dinámica, todos deben de haber recibido sus itinerarios. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar todo el staff para cualquier guía que necesiten. Y recuerden que deben de conectarse al menos 5 minutos antes de su reunión porque vamos a ser súper precisas y puntuales con los horarios establecidos para poder cumplir con todas las reuniones que tenemos ya pactadas entre los fondos y los emprendedores. Y bueno, con eso sin más que decir, no duden en hacernos en cualquier consulta, tienen nuestros correos y nos vemos mañana. Que tengan linda noche.